Hola amigos de la 103.9, bienvenidos a una nueva edición de Diálogos con Valor, el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes, la IMCA, la Young Men Christian Association, en Radio Plural. Un gusto poder compartir este encuentro con la audiencia que hace posible este programa orientado, humilde y simplemente a reflexionar juntos. Estamos ya bordeando los 500 programas, por eso estamos muy satisfechos con esto, espero que la audiencia también lo esté. El mundo está atacado por el extremismo que lo convierte en un paisaje hostil y con el peligro rondando por doquier. Esto no admite demasiadas discusiones y los cambios se producen de manera atronadora y sin solución de continuidad. Ni hablar del enorme peligro que se cierne sobre el planeta en términos climáticos, ¿no? Los datos que se recogen son estremecedores y hacen visible los riesgos de la extinción humana, tal como ha sucedido en otras especies. Lo que antes parecía ciencia ficción, o sigue siendo ciencia, pero en modo real. Estamos hablando de una ciencia con posibilidades de que convierta en realidad eso que parecía un peligro hace no tanto tiempo. También muestra que nuestra casa común nos reserva otras desagradables sorpresas, ¿no? La aparición del racismo, la xenofobia, con un formato renovado pero igualmente letal. La miseria y la exclusión no nos abandonan, por el contrario, sacuden nuestras conciencias, o al menos deberían hacerlo. El valor de la vida humana está depreciado, devaluado, continúan las guerras, muchas de ellas sin otro sentido que la defensa de intereses espurios, y para darle tonicidad a la industria armamentista. Suena brutal, pero la paz no es negocio. Cuando decimos no es negocio, lo decimos entre comillas, obviamente. Los grupos más reaccionarios están tomando el poder en países del mundo desarrollado y supuestamente ilustrado. ¿Por qué este retroceso? ¿Qué le está pasando a la democracia? ¿Todo vale en pos de un objetivo que desconozca los sentimientos humanos más profundos? ¿Hasta dónde llegaremos? La otra pregunta que deberíamos hacernos con rigor es: ¿qué nos pasa a nosotros como ciudadanos de este universo? ¿Por qué todo sucede con nosotros adentro, ante nuestros ojos, en el marco de nuestro activismo o pasividad? La sociedad civil y sus organizaciones más relevantes no son ni deben serlo convidadas de piedra ante tanto desborde. De hecho, vale reconocerlo, en muchos casos esta misma sociedad y sus organizaciones, incluyendo los credos, son responsables positivos de que la situación no se transforme todavía más negativamente. Sin embargo, los tiempos que transitamos nos exigen algo más. Hay que procurar nuevos paradigmas que nos devuelvan la condición humana y hagan posible que las personas sean el centro de la creación, de la ya mencionada casa común. No nos debemos dejar arrastrar a discusiones de detalle, sino a debates de fondo en los que podamos fortalecer las coincidencias y dialogar las diferencias en un marco de respeto. La verdad absoluta proviene solo de Dios. El resto, verdad de perogrullo, siempre son verdades relativas. Para hablar sobre estos temas y otros hemos vuelto a convocar a un muy querido amigo, compañero de ruta y luchador por los valores. Nos estamos refiriendo a Daniel Pomeranz, que es el director ejecutivo de la AMIA, entidad con la que la Asociación Cristiana de Jóvenes tiene un afecto muy particular y una alianza estratégica en términos de valores. Hola Daniel, gracias por acompañarnos otra vez en Diálogos con Valor. Un placer tenerte acá. Gracias Norberto, un placer. 125 años de la AMIA. Seguro una gran emoción por tan significativo acontecimiento, ¿no? Sí, siempre cuando nos miramos al espejo vemos una organización con un recorrido, con años, ¿no?, de actividad y demás, pero en general los años redondos nos convocan a festejar, sí, especialmente, ¿no? 125 años en un contexto en el cual el mundo de las organizaciones de la sociedad civil en Argentina en particular, y yo diría que en Sudamérica, pero en Argentina en particular, son rara avis, una organización, sí, con una resiliencia y con una capacidad de reinventarse en forma permanente, adaptarse. Esto es lo que estamos festejando este año. Fue muy grata la cena aniversario en Hotel Hilton. Gracias por la invitación. Y me pareció, en medio de tanta gente, muy apropiado el resumen que hizo de la actividad en poco tiempo. Digo, la expresión del presidente Agustín Esbarzo, victorial de la institución, ¿no? Es realmente, cuando uno lo ve en perspectiva, es realmente interesante, ¿no? Y por las distintas etapas que ha pasado, algunas de ellas
muy duras, ¿no? Sí, bueno, justamente eso, esa etapa dura, te referís seguramente al atentado del año 94, ha generado una herida que nos cierra, un hito en la vida institucional, eh, pero tengo la seguridad de que las palabras del presidente de la AMIA querían, al mismo tiempo que recordar esa tragedia, poner énfasis en la actividad que la AMIA desarrolla, que ha venido desarrollando durante tantas y tantas décadas. Y mucha gente descubrimos que tiene la percepción, el conocimiento de que la AMIA es una organización social, que sus destinatarios, sus beneficiarios son personas y organizaciones también que requieren de la asistencia por condiciones de vulnerabilidad, de exclusión, de necesidad de un acompañamiento conjunto. Eh, pero como un concepto general, no detenernos específicamente en cuáles son las áreas programáticas, las actividades en particular que llevamos adelante. Entonces, estos son momentos cuando estamos frente no sé, al liderazgo de las artes o de las ciencias o de la política u otras organizaciones hermanas de la sociedad civil, o amigos que nos acompañan en la tarea, o a personas o empresas que nos acompañan con su apoyo. Bueno, contarles en pocos minutos, en forma apretada, pero contarles por qué conocen a la AMIA, sí. y bajar algunos escalones sobre el concepto de organización social. La organización social que realiza una tarea en diferentes campos. Bueno, sí. Vení que te contamos en qué campos hacemos esa tarea. A mí me pareció muy interesante, a pesar que nosotros tenemos quizá por la relación un conocimiento mayor de lo que hacen, pero para el gran público que estaba presente me parece muy interesante. Esta es una pregunta un poco sensible y respetuosa. ¿En la AMIA toda la comunidad judía se siente parte o puede haber, como en toda otra comunidad, cualquiera sea ella, alguien que se sienta excluido? Las organizaciones de la sociedad civil, las vinculadas con credos, con comunidades, con colectivos, y las que son de causa o las que tienen un tema en particular, cualquiera, son de libre asociación. En este sentido, cualquier persona que considera que tiene algún acercamiento de todo tipo, de cualquier tipo, se vincula. Y hay formas de vinculación. Hay personas que están vinculadas porque son socios de la institución y entienden que su forma de estar cerca es contribuir con una pequeña cuota mensual y ser miembro, ser un miembro de la institución. Otras no lo hacen, otras personas no lo hacen, pero no contribuyen siendo socios. Claro. Porque ser socio en el caso de la AMIA básicamente te da derecho a elegir autoridades o ser elegido autoridad. Por lo demás a nadie se le pregunta si es o no. Entonces, no es necesariamente la cantidad de asociados a la AMIA refleja la cantidad de personas que se sienten cerca. Así todo, te diría que hay personas que no están cerca o que entienden, que lo entienden como una organización más lejana, seguramente, claro que sí, por supuesto. Pero sin embargo hay un hecho que me parece objetivo e interesante. Cuando hay elecciones en la AMIA, se nota el interés de distintos grupos en tener una participación en la conducción. Eso da como evaluación que hay interés, porque si no hay interés no me ocupo, ni me preocupo, ni tengo interés en perder el tiempo, ¿no? Sí, pues eso tiene que ver con las características de la institución, es decir, independientemente de la cercanía que mencionabas, sí, o como uno puede tener o no, lo que es indubitable es que la AMIA es una organización que genera impacto. Genera impacto en la comunidad judía, seguro, no cabe ninguna duda, cualquier indicador objetivo te lo va a decir, y genera impacto en la sociedad, de la ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional también. Es una voz, si uno toma es una organización que tiene más de 300 personas empleadas que tiene programas que van desde la educación hasta el empleo, desde los programas sociales al centro de día, un programa cultural, programas orientados a la juventud, a la infancia, en la ciudad de Buenos Aires, en Salta, en Misiones, en fin, somos una organización que está en diálogo permanente con la sociedad, es decir, es un actor, independientemente de la opinión que te merezcan las iniciativas, programas y demás, es un actor, y sobre eso no hay ninguna duda. Por eso
el interés, toda vez que hay una circunstancia de renovación, de participar. También tiene que ver con una cuestión idiosincrática judía, esto de participar, hay una hiperparticipación. Si vos haces un mapa de las organizaciones comunitarias, vamos a tomar la ciudad de Buenos Aires, vas a encontrar decenas de organizaciones, casi 30 escuelas, decenas de templos, cada pequeño rasgo identitario encuentra una organización donde vos vas a poder sumarte. Entonces, somos una comunidad deliberativa, nos gusta discutir, pero nos gusta también hacer. Este es un rasgo adicional. No te olvides que nosotros tenemos relación con varias de esas, relación muy estrecha con varias de esos colectivos, de Sociedad Hebraica, ACOAG, Maccabi, bueno, me olvido de muchos otros más, ¿no? Siempre una relación muy estrecha y respetuosa también de las naturalezas de cada uno. Me acuerdo en la época muy compleja del país, el 2001, 2002, ¿te acordás? En la época del diálogo argentino, de que también la AMIA fue parte importante y nosotros también desde el principio. Me acuerdo que le pregunté a Daniel Gorman, otro querido amigo en Betel, yo lo visitaba a Betel, si la pobreza y el momento ese tan difícil había afectado a la comunidad judía. ¿Viste? Porque ahí está ese concepto, no, la comunidad judía. No y me lo demostró en el propio comedor que ellos habían armado en Betel y que lo vi yo dando de almorzar a la gente. Eso hoy, en el marco de la situación social que vive la Argentina, ¿tiene alguna similitud o el tema está mucho más tiene una similitud, atenuado? Tiene una similitud conceptual, pero una diferencia importante en la escala. Es decir, la escala del año 2002-2003 es muy diferente que la actual. El sistema social comunitario integral, la AMI es uno de los principales actores del sistema social. Hay otras organizaciones de la comunidad, la Fundación Tzedakah, por ejemplo, que es una organización social de la comunidad judía relevante. Trabajamos mucho con ellos, mucho. Sí, claro, el sistema social en aquel entonces, estamos hablando del año 99-2000, 99-2000, digo bien, tenía alrededor de entre 3.000 y 4.000 beneficiarios. En el año 2003 había más de 35.000. Y eso, obviamente, luego, una vez que las aguas de la crisis empiezan a retirar y quedan los pedazos del naufragio que hay que atender, empieza a bajar hasta el día de hoy, en la cual no son ni los 3.000 del año 99 ni los 35.000 del pico de la crisis, pero estamos hablando de un sistema que atiende unas 12, 14.000 personas, depende cómo conceptualicemos algunos programas en particular. Ahora, ¿qué tiene en común? Lo que tiene en común es que la comunidad judía se ubica en niveles medios. O sea, es parte de la clase media clase media baja o clase media alta, pero en la clase media es donde encontramos una porción muy importante de la comunidad judía. Y lo que sucedió en el 2001-2002, y lo que hay algún punto de contacto, insisto, no en la escala, pero sí en algunos niveles de conceptualización, es que la clase media es un grupo social especialmente afectado, fue afectado en ese momento. Entonces el impacto aparece como un megáfono para dentro de los integrantes. Sí. Vos sabés que el papá de Sbar es socio vitalicio nuestro. ¿Ah, sí? Comparto generalmente muchas mañanas temprano ¿con él? compartiendo café. Me lo encontré también en la cena. A él y a su esposa en la cena. Estaba muy bien. La causa AMIA, como se da en llamar, ¿no? A la que nosotros, por supuesto, adherimos con convicción, con dolor, y viendo que es una herida que no termina de cerrar. ¿Vos sos particularmente optimista en que esto llegará a cerrarse alguna vez? Cuando digo cerrarse, es cerrarse en el marco de la justicia, no cerrarse administrativamente, ¿no? A ver, es difícil ser optimista después de 25 años. En el julio del año 2019 se van a cumplir 25 años. El año que viene se cumplen 125 aniversario de la AMI, 25 aniversario del atentado. Ese año 94 la AMI estaba
conmemorando, festejando el 100 aniversario. El acto había sido en mayo, un poco tiempo antes del Claro. 18 de julio. Es difícil ser optimista, Norberto, después de tanto tiempo, pero tenemos una obligación ética, Sí. de mantener viva no solo la memoria, por supuesto, de los que cayeron ese día, pero al mismo tiempo de interpelar a los poderes públicos para que las personas identificadas con responsabilidad comparezcan frente a la justicia de nuestro país. Sí, uno siempre queda con la pregunta si hay una vocación profunda y confesa de encontrar la solución a esto. Ustedes a esta altura, ¿cómo sienten que esa vocación está o no? Porque si uno dijera hubiera vocación, ¿cómo ha pasado tanto tiempo sin que esto se resuelva, no? El paso del tiempo es un ácido, Es decir, terrible. genera condiciones Impunidad. de impunidad y el paso del tiempo va dejando bajo tierra elementos que tomados a tiempo puntas que tomadas a tiempo pueden ser rescatadas, acciones que pueden ser decididas. Igual así todo nos parece que hay muchos espacios donde nuestro país puede seguir desarrollando. Obviamente las cuestiones vinculadas con los aspectos de identificación de estas puntas que hoy están abiertas. La agenda internacional es otro tema que nos parece importante poner sobre el tapete. Es decir, evidentemente la envergadura de lo que sucedió aquí, y esto se menciona como un ejemplo no solamente en Argentina, lo que pasó en Argentina en el año 94, la envergadura de lo que sucedió tiene poco parangón con otras acciones en diferentes otros lugares del mundo, con lo cual Argentina necesita el apoyo de otros países, ¿no? Es una obligación que la Argentina no pudo asumir por incapacidad, por vocación de ocultar seguramente también, pero también por no contar con el apoyo del concierto de naciones que deben justamente estar al lado nuestro frente a esta situación. ¿Vos sentís que los distintos gobiernos, tengo mis dudas, pero distintos gobiernos han planteado o plantean en los ámbitos correspondientes a nivel internacional la causa AMIA con la convicción necesaria? Ha sido Cíclico, ¿no? Eso. cíclico. Hubo momentos de más y hubo momentos de menos, un momento de nada. Estas cosas, yo no hago parangón, pero igual el caso Malvinas. El día que vos no te ocupás de Malvinas, el día que te dejé de ocupar de Malvinas, el resto va a decir, si vos no te defendés, yo para qué me voy a comprometer. En el tema de la AMIA, yo creo que es una causa que en el ámbito internacional no hay que abandonarla de manera alguna. Sí, o hay que instalarla también en algunos casos, Además, en organismos multilaterales, en las relaciones bilaterales, en aquellos espacios donde nuestro país tiene en especial vinculación, en los aliados claves de nuestro país. y esto me hace hacer una reflexión y cierta autocrítica. Si aquellas organizaciones internacionales como la nuestra, la Asociación Cristiana de Jóvenes, por más que lo hemos compartido, no sé si lo hemos instalado en el ámbito de nuestra familia esta causa, si eso hubiera ayudado o eso ayuda o no. No tengo tanta claridad. Sé que no, si tuvimos que hacerlo no lo hicimos con la fuerza necesaria. Sí compartirlo, sí saber nuestra opinión, sí saber que adherimos, sí saber informar, pero como sociedad civil haberla instalado con fuerza no estoy seguro. Y a lo mejor esto puede haber pasado también en otras organizaciones, en otras instancias, ¿no? Puede ser. Porque acá me parece que lo que ayuda es el juego de conjunto, de pinzas, ¿no? Con lo cual te quiero decir que vamos a aprovechar, me comprometo, el año que viene, en el marco de lo que ustedes preparen como estrategia, hacerlo mucho más visible nosotros en el ámbito internacional. Estamos hablando de 120 países, ¿no? Bueno, lo vamos a hacer, pero en el marco de una estrategia más global, ¿no? Exacto. ¿Qué te sugieren los nuevos estos extremismos xenófobos, racistas en Europa y bueno, también en Estados Unidos, ¿no? Pero en Europa en particular? Sí, en principio uno tiende a pensar una regresión, ¿no? Es decir, procesos que se
pensaban muy minoritarios y empiezan a aflorar en diferentes espacios, en diferentes países, a veces en forma simultánea, liderazgos en algunos países que no les tiembla la voz para decir cosas que en otro momento o hace no mucho tiempo hubiesen sonado como a destiempo. Pero entiendo que por otra parte nos convoca a no bajar la guardia. Es decir, el ser humano, es evidente que el ser humano tiene como diferentes cuestiones que lo movilizan y que lo moviliza para lo más sublime y para lo más horrible, para ayudar al otro y para hacer desaparecer al diferente. Ambas cuestiones forman parte de la idiosincrasia humana. No hay que bajar la guardia, esto es lo que me parece a mí. Digamos, y en ese sentido retomo lo que hablábamos recién, y esto no es el compromiso de un país, no es la responsabilidad solamente de un país. Digamos, de lo que está, todo lo que vos mencionabas en tu prólogo, todo lo que mencionaste en tu prólogo no es de un país. Todo eso, ese inventario de cosas horrorosas que describías, nos cruzan transversalmente a toda la humanidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es no bajar la guardia, insistir con estos valores que mencionabas también, y convocar, digamos, y hacer una cuestión activa de eso, no de respuesta cuando aparece algún loco o alguna acción en algún lugar en particular. Nosotros me quedé enganchado con el tema de los 25 años. Nosotros tenemos el año que viene el 18º Congreso Nacional sobre Valores, Pensamiento Crítico y Tejido Social, donde juntamos, la AMI es auspiciante de esta actividad, juntamos muchos años, casi desde el principio. Ya está definida la fecha, está definido el temario, que es muy complejo, en un año bastante difícil. ¿Está el tema? Sí, el tema está vinculado, vuelve a abordar el tema del presente y del futuro en términos sociales. La deuda, el tema central es la deuda de la política con la sociedad. Es un tema complicado, ya también están los subtemas, pero en la agenda vamos a prever un espacio para hablar sobre la causa de mí. Pero es en octubre esto. Pero yo te voy a mantener al tanto. Bueno, ahora, digamos, cierta hipocresía del mundo internacional lo conocemos. Vos lo conocés también como yo, viajás mucho al exterior. Yo trabajé algunos años en el exterior. El otro día me llamaba la atención, y lo comentamos en un programa no hace muchas semanas, la decisión tomada por Macron, el presidente de Francia, de convocar a un encuentro por la paz, que se concretó finalmente, digamos, que se va a concretar finalmente en algún tiempo más, y vos decís, y marcaba cuáles eran los paradigmas de la paz. Y vos por otro lado pensás, pero Francia no es uno de los principales vendedores de armas al mundo. ¿Cómo compatibilizás una cosa con la otra? Esto es lo que no confunde, es parte de esa dinámica mundial, ¿no? Digo una cosa, hago otra, los valores dependen siempre de los intereses, o pareciera depender. ¿Cómo te suena esta cosa? No, a ver, tampoco tiene que tener una mirada ingenua. Los países tienen intereses nacionales. La pregunta que nos tenemos que hacer es con qué causa, ¿no?, está comprometido un país. Esto es, desconozco el comercio de armas en particular, no es un tema de mi expertise, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es cuál es el compromiso que tiene cualquier país en relación a ciertos valores que debemos considerar como centrales. Y lo que tenemos que saber también es que hay un antes, hay un futuro deseable y hay un mientras tanto. Y el mientras tanto es un momento que puede durar mucho tiempo. Y en el mientras tanto están todas estas contradicciones que vos mencionás y muchas más. Muchas más. Y muchas más, ¿no? Pero lo que pasa es que hay que trabajar sobre esas contradicciones. Porque la única manera de asegurarte un futuro distinto es modificando
o intentando modificar el presente, sino el futuro será el presente continuo. Y ahí donde tenemos esto que vos decías antes, no bajar los brazos, hay que trabajar intensamente, y también trabajar intensamente de la sociedad civil. Sociedad civil que en el mundo está teniendo expresiones muy fuertes. Estamos acompañando nosotros como Argentina el poderío de la sociedad civil en términos de impacto. ¿Cómo lo estás viendo? Nosotros vemos algún avance, no sé si es suficiente. ¿Cómo lo ves vos? Sociedad civil es un término que comprende muchas cosas diferentes, movimientos espontáneos, convocatorias puntuales, las organizaciones de la sociedad civil, las establecidas, las que tienen responsabilidades vinculadas con mantener su actividad y demás. Es decir, es un mundo, me parece, muy complejo, con muchos actores diferentes en recorrido, en tamaño, en vocación, así todo, y una opinión personal. En términos generales podríamos decir que en nuestro país, cuando se escribe la historia en el año 2300, se dirá que en el año 2018 había, comparativamente, ¿no? Porque siempre tiendo a detenerme en un tema, si es mucho, si es poco, en relación a qué. Bueno, pero impacto en relación a qué. Al impacto, supongo que estás refiriéndote al impacto de la sociedad civil en otros países, tal vez, en cuáles. Estamos en una fase muy incipiente, yo creo, en nuestro país. Esta es mi percepción. Percibo muchos buenos deseos, muchos buenos discursos acompañados seguramente de buenas intenciones, pero no es suficiente. Pero a la hora de los haceres, creo que nos falta un poquito. Y vos sabés que, reflexionando, porque nosotros somos parte de esa sociedad civil y nos tenemos que de alguna manera permanentemente cuestionar si lo que hacemos es todo lo que debíamos, y si todo lo que hacemos no debiéramos cambiar en algún aspecto. Y estaba reflexionando sobre la sociedad civil que viene, y ahí incluyo algo que no tenemos de ninguna manera reflexionado internamente: los movimientos sociales. ¿Qué pasa con estos movimientos sociales en Argentina que están creciendo, que son muchas veces generalmente inorgánicos, ¿no? Pero que están teniendo una influencia notable, por lo menos en términos de exposición? Creo que también en algunos casos cambiando, incidiendo más profundamente en políticas públicas que las propias organizaciones más como las nuestras. Sí, a ver, el derecho de peticionar es un derecho consagrado en nuestro marco legal, y en ese sentido es válido. Aquí me parece que la distinción que deberíamos hacer ahí es en cuanto son defensoras de derechos y en cuanto son propositivas de un futuro diferente. Me parece que este es el eje que creo que sobre el cual debemos pensar. Es decir, si yo creo que todos los actores, los movimientos sociales y el resto de estos otros intérpretes de lo que llamás la sociedad civil, es decir, si de lo que se trata es de ser guardianes de intereses particulares o de proponer un futuro inclusivo donde esas necesidades puntuales estén integradas con las otras, y entonces visionar de una manera diferente. La otra cuestión que yo creo que hay que agregar en el análisis es la cuestión de las tecnologías, ¿no? Hay todo un movimiento, y hay movimientos también sociales que no transitan solamente en lo presencial, que transitan por otro lado y que tienen un impacto enorme, y sobre los cuales me parece que estamos empezando recién ahora a darnos cuenta que existe y a entender algunas claves. Pero nos falta mucho para saberlo más profundamente. Un desafío. Cuando hacemos estas reflexiones, nosotros nos damos cuenta lo mucho que se ha hecho, lo mucho que se hace y lo mucho que queda por hacer. Lo cual no deja de ser interesante, porque a lo mejor esto va a ser siempre igual. Vamos a tener que siempre estar... Siempre habrá mucho por hacer. Siempre hay mucho por hacer, ¿no? Y esto...
Che, Daniel, muchas gracias por habernos acompañado otra vez en Diálogos con Valor. Se pasó la media hora demasiado rápido para mi gusto, pero bueno, se pasó. Ajá. Y esto da pie para que te podamos invitar en alguna oportunidad Bueno, con gusto, futura. con gusto. Gracias además, fundamentalmente, gracias por tu vocación y por tu compromiso. No, gracias a vos y bueno, siempre un placer estar acá contigo. Gracias. Ha sido Daniel Pomeraz, nuestro invitado de hoy. Como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.